Buenas noches, ingeniero Carlos Rodríguez. Nosotros somos el grupo número 7. Está conformado por Andrade Eliu, Cedeño Kenny, Gómez Gisela, Ponce Génesis y quien le habla, Lord Carpio Andrés. Nosotros vamos a hablar sobre la situación de las peluquerías durante la afectación del COVID-19 en el periodo febrero-julio de 2020. A continuación le voy a dar paso a mi compañero Kenny para que le explique el resumen del trabajo. Bueno, buenas, ingeniero. Aquí estamos viendo lo que es resumen. El origen de la peluquería data como profesión de varios siglos antes de Jesucristo. Podríamos dividir en varias épocas la historia del peinado. En Grecia, como en Egipto, los esclavos eran los encargados de mantener lo más hermoso posible los cabellos de su amo. Pero Grecia aportó un elemento nuevo, los salones de belleza donde se peinaban y arreglaban las cabezas más selectas. La peluquería es el establecimiento al cual las personas asisten para cortar o dar cierto estilo a su pelo. En este lugar se puede realizar diferentes tratamientos capilares, que en su mayoría tienen que ver con el embellecimiento del pelo y con la restauración de su fortaleza. Hay diferentes tipos de peluquerías. Si bien algunas reciben a todo tipo de clientes, muchas otras se especializan en cortes para mujeres, hombres o niños. El nombre de la peluquería es sinónimo del salón de belleza. ¿Cómo afecta el coronavirus al negocio de las peluquerías? No se habla de otro tema en los medios de comunicación, sino el coronavirus COVID-19, que se extiende en lo cierto que es. Esto se está preocupando a negocios de todo el mundo, sobre todo a los situados en los países con casos ya diagnosticados. Si bien las aerolíneas, el sector de la hostelería y los hoteles son los principales afectados por la alarma sanitaria, desde que se decreta el estado de alarma, todo ha tenido que cerrar las puertas de los negocios, cancelar las citas que tenían previstas y permanecen en casa para evitar frenar el contagio. Ya, ahora, en el Ecuador, el COVID-19 ha sido y no ha sido catalogada en la resolución número 023 del MDT, de fecha 29 de abril de 2020, como un accidente ocupacional. Determina que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de Salud como pandemia, a excepción de aquellos casos en los que pudiera establecer de la forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales en vínculos directos entre las exposiciones a agentes biológicos que resulten las actividades laborales contraídas por el trabajador. El siguiente punto es el desarrollo. En este trabajo se realizó con el fin de perseguir los objetivos establecidos y de conocer la situación económica de las peluquerías y qué impacto ha tenido y el cambio que se produjo, las formas en que se adapta para seguir trabajando. El sector de la peluquería busca la forma de reactivarse durante y después de la emergencia por el COVID-19. Antes el cierre de los locales por el aislamiento obligatorio. Algunas personas han optado por ofrecer el servicio en sus hogares. A continuación, mi compañera. A continuación tenemos lo que es la justificación. La presente investigación se realizará con el fin de conocer la situación económica en la que se encuentra el sector de las peluquerías en el Ecuador. Esto a causa de la emergencia sanitaria desarrollada por el COVID-19. De esta manera, conocer la verdadera realidad de este sector a través de la investigación bibliográfica de cifras estadísticas entre los meses de febrero a julio del año 2020. Las peluquerías en el Ecuador se encontraban entre los primeros 5 tipos de negocios o establecimientos que más ingresos producían antes del inicio del confinamiento por causa de la pandemia. Es por esto que nuestro proyecto está dentro del ámbito social y económico, ya que se va a indagar cómo se encuentra la situación actual de este negocio, cómo son las peluquerías y cuál ha sido el nivel de afectación que ha causado en los ingresos monetarios de las familias que se sustentan a través de este trabajo.
Los motivos que nos llevaron a investigar los efectos que ha causado la pandemia por el COVID-19 en el área de peluquerías en el Ecuador se centra en que este sector económico de la población se encuentra expuesto a un posible quebrante, ya que para poder acceder a estos servicios se necesita que la población mantenga contacto directo con el que presta el servicio. También es factible referir que en su medida las restricciones sanitarias pueden afectar de cierto modo a estos negocios por las limitaciones que ellos imponen y por el temor de la ciudadanía también a la exposición directa con otras personas en lugares cerrados. Así, el presente trabajo de investigación permitirá mostrar los cambios económicos originados en las peluquerías con la pertinente indagación estadística actualizada que sustente la originalidad del trabajo de este proyecto de investigación. Los objetivos. Tenemos lo que es el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general tenemos lo que es analizar la situación económica de las peluquerías durante la etapa de emergencia sanitaria por el COVID-19 en el periodo de febrero a julio del año 2020. Y los objetivos específicos tenemos lo que es definir el estado y situación actual de las peluquerías en el Ecuador, indagar las pérdidas económicas que se ha generado en el área de las peluquerías en el Ecuador a causa de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y, como tercer objetivo específico, definir las estrategias económicas que contribuyen a mejorar la situación económica en el área de las peluquerías en el Ecuador a través de las pertinentes conclusiones y recomendaciones. A continuación, mi compañero Andrés Lor. Bien, como en historia tenemos que la peluquería ha tenido una evolución que data como profesión de varios siglos antes de Jesucristo. Podríamos dividir en varias épocas la historia del peinado, que desde Grecia como en Egipto, los esclavos eran los encargados de mantener lo más hermoso posible los cabellos de sus amos. Pero Grecia aportó lo que eran los salones de belleza, donde se peinaban y arreglaban las cabezas más selectas. Otra de las innovaciones de la época vino de la mano de Alejandro Magno, que como consecuencia de sus conquistas en el Oriente, trajo toda clase de recetas mágicas para teñir y dar forma al peinado. Fórmulas de cosméticos que empezaban en aquel entonces a ver la luz. En Egipto aparecen los primeros cosméticos, especialidad en pelucas de color negro o caoba. En Grecia se crean las primeras escuelas de peluquería y barbería, con gustos exquisitos, utiliza lo que es las ondas, el rizo, el moño, en redecillas, doradas y cintas. Los griegos convirtieron esto un culto a la belleza en uno de los pilares de su cultura. Los peinados que triunfaron en los días eran extremadamente elaborados y llenos de detalle. Al contrario que de los egipcios, los griegos adoraban el movimiento expresado a través de múltiples rizos y ondas. Bien, en Roma se dan las primeras coloraciones realizadas a partir del sebo de cabra y ceniza de haya. Peinados con forma craneal, tipo toca rodeando la cabeza, rizos y trenzas, especialidad de los diferentes trabajos tinturistas, posticeros o posticeras, ayudantes, etc. El carácter mágico religioso del cabello propició que desde tiempos remotos su cuidado tuviera gran importancia en muchas sociedades. También tenemos que en la época moderna, en la Edad Media, ya era un poco más sencillo lo que eran los peinados y con un toque de austeridad. Los barberos ya habían formado gremios. El renacentismo hubo la explosión de la estética y la peluquería, dando lo que era la tonalidad de rojizos en los cabellos de las mujeres venecianas, frentes depiladas, tonalidad de hilo de oro, tonalidad de azafrán. Para los siglos XVII y XVIII, Francia era la protagonista de esto de la moda
el primer peluquero en la corte francesa de Champagne, la manualidad en los peinados en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, viene la sencillez, los protagonistas son los hombres con sus pelucas. Dice aquí que Marcel Gratieu crea la primera tenacillas, se introduce también la decoración del cabello con agua oxigenada. Para lo que es el siglo XX, el culto de la imagen se empieza a utilizar en los primeros colorantes sintéticos. En 1906 inventa la primera permanente en caliente. En 1917 aparecen los primeros salones de peluquería. En 1945 la primera permanente en frío, cosa que hizo un papel muy grande en los medios de comunicación para la difusión y universalización de la moda. Ya. Para dar un concepto breve de lo que es la peluquería es un establecimiento al cual las personas asisten para cortar o dar cierto estilo a su pelo. En este lugar también se puede realizar diferentes tipos de tratamientos capilares. En su mayoría tiene que ver con el embellecimiento del pelo y con la restauración de su fortaleza. También damos otro concepto que es una institución, como esta se caracteriza por tener una línea de asientos enfrentadas a un espejo en el cual el peluquero observa la totalidad de la cabeza del cliente. Los asientos suelen ser cómodos y reclinables, con alturas regulables para adaptarse a los diferentes clientes. Al mismo tiempo hay una mesa entre el espejo y el cliente donde el peluquero coloca todos sus elementos y productos que empleará. En estos centros se puede realizar diferentes tipos de servicios. Si bien el corte de cabello es el trabajo más requerido, también se realiza peinados, aplicaciones, extensiones o pelucas, tinturas, moldeado de cabello y para prepararlos para el peinado. También lo que es montaje de rolos, uso de tenazas, planchas y numerosos tratamientos que tienen que ver con devolver al pelo su firmeza y brillo natural. Bien, ¿cómo afecta el coronavirus al negocio de las peluquerías? Como todos sabemos, el tema del COVID-19 o SARS-2.0 es el tema central en todos los países del mundo en lo que se refiere a prensa escrita, radial, televisiva o prensa por internet, ¿no? Adicional a esto, todos sabemos pues que estamos en tiempos de cuarentena, pues que debemos cumplirlo obligatoriamente. Sin embargo, nos estamos olvidando que la que está en una verdadera cuarentena es la economía mundial, dado que este virus no solamente está afectando al sector de la salud, sino está afectando a la economía en todos sus sectores, tales como productivos y de servicios. Muchos se preguntan qué es el coronavirus. Este es un virus pues, que afecta directamente a las vías respiratorias, en donde existen dos grupos vulnerables, que un grupo pues, pertenece a las personas que tienen las defensas bajas, pues, sin importar la edad que tengan. Y el otro grupo pues, que se vuelve vulnerable es el de las personas pues, de la tercera edad, o por el contrario, pues que tengan antecedentes de enfermedades catastróficas, tales como cáncer, leucemia, SIDA, pues bueno, y entre otras enfermedades catastróficas, pues, que existen hoy en día. En Ecuador y específicamente en Quito, se preparan para disminuir las medidas de supresión hacia medidas de mitigación. Y uno de los negocios de la rama de servicios que planifica reiniciar sus operaciones es el de salas de bellezas, peluquerías, barberías, siendo necesaria la adopción de un sinnúmero de actividades pues, que permitan cumplir con las normas de distanciamiento físico en una suerte de rediseños de algunos componentes de sus servicios, tanto en la atención
directa, según Daniel Rodríguez, que lo afirmó en mayo de 2020. En Ecuador, el COVID-19 ha sido y no ha sido catalogada en la resolución número 023 de fecha 29 de abril del 2020 como un accidente ocupacional. Determinar que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, pues OMS, como pandemia, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales. Como todos sabemos, tener un salón de belleza basados en estudios debidamente comprobados, estudios o trabajos de campo, pues han reflejado que este negocio siempre ha sido rentable desde su creación, pues en función de su ubicación, ya que la referencia más antigua de cuidados estéticos pues remite a Egipto, pero la cuarentena por la pandemia del coronavirus ha golpeado muy fuerte las peluquerías, no solamente en el Ecuador, pues sino también en el mundo. El costo de estar bello o bella puede variar y se ajusta a cada presupuesto para quienes les gusta verse impecable. De hecho, hay un dicho que reza de que no hay mujer fea sino mal arreglada, y tal vez pues este dicho se ajusta perfectamente pues a lo que ha provocado el encierro. Una de las que forman el gremio nacional perteneciente a Quito, una de estas propietarias de una de las peluquerías más conocidas dentro de Quito y del Ecuador, pues ella comenta que reabrirá su peluquería y spa cuando el gobierno disponga que se reactiven actividades comerciales de este tipo. Pero para el retorno, todo el personal de su salón y equipo de trabajo cumplirán con todas las medidas de bioseguridad, pues con el único propósito de garantizar tanto su salud como la de sus clientes. Además, agregó que el personal de su local va a ser sometido a los exámenes correspondientes pues, para destacar casos de COVID positivo. Además, les hará entrega de insumos de bioseguridad, tales como mascarillas, trajes antifluidos, guantes, alcohol, bueno, y entre otros insumos médicos, pues que ayuden a contrarrestar el contagio del virus. Y con respecto a su cliente, pues también dijo que evitará las aglomeraciones y establecerá el respectivo distanciamiento de 2 metros, reducirá el número de personas pues en el interior de la peluquería. También pues entregará estos kits de bioseguridad pues a sus clientes pues por la seguridad pues y el bienestar de todos. Bueno, aquí tenemos que en el Ecuador existe aproximadamente 14.460 peluquerías constituidas legalmente, sin contar aquellas que presentan servicios de manera informal, y que se ha incrementado a manera que la pandemia ha afectado a muchas personas y que han dejado sin fuente de ingreso, ejerciendo este trabajo a domicilio, el cual lo realiza siguiendo el protocolo correspondiente. La compañera Gisela. Dentro de las peluquerías más conocidas, podemos mencionar algunas. Entre ellas tenemos lo que es la peluquería Pinocho, peluquería JC, Bélgica Innovación, Barbershop Christian, peluquería Romina, peluquería Premium, Backstage, peluquería y spa, Estilos Macarena, Nanis Peluquería, peluquería Jackie Rodríguez, Clínica del Cabello, Maru Pazmiño, Salón de Belleza Peluquería, Yamileos Tíos, Cocoa Style Seibos, Peluquería Normita, Gabinete Sandri, Peluquería Anglic, Milgrace Niles, Seos Peluquería, Licht Hives
Estilos y Peluquería Barcelona. Bien, en el mercado ecuatoriano la belleza se ha incrementado en el periodo 2017-2020 a un ritmo del 10% anual. Esta genera aproximadamente 3.500 puestos de trabajo directo y 400.000 indirectos. También tenemos que representa el 1.6% del PIB general, genera al menos 10.000 millones al año. La razón es que la globalización pues va aumentando a medida que nos vamos modernizando y por eso cada vez las personas se preocupan por su aspecto físico. Algunas recomendaciones que tenemos para evitar el contagio y la propagación del COVID-19 en las peluquerías es que los clientes deben utilizar mascarillas de manera obligatoria mientras permanecen en el local. Se deberá proveer de mascarilla al cliente de acuerdo a la recomendación de negar el servicio al cliente si éste se rehúsa a utilizar la mascarilla. El cliente no necesita utilizar guantes durante el servicio. Se deberá solicitar el retiro de los mismos si algún cliente se encuentra usándolos. Eliminar toda posible fuente de contagio. Se retirarán por esto de los locales, revistas, periódicos, controles remotos, juegos, catálogos, entre otros, y que pudieran ser tocados por los clientes y en su momento servir como fuente de contagio del virus. También se retirarán máquinas cafeteras y dispensadores de agua, pues por ello las personas que ofrecen este servicio tienen que ofrecer agua de manera de botellas desechables y el uso de sorbetes para no tener que retirar la mascarilla. En cuanto a la sanitización de los locales, se comunicarán a los clientes sobre los mecanismos y frecuencia de limpieza y desinfección del local y herramientas, aconsejándole que en ocasiones futuras, si observa esto, exija de manera de manera rutinaria. También se recomienda que se comunique al cliente el momento de elegir las herramientas limpias para su servicio. En las medidas de limpieza del cliente se pondrá a disposición de los clientes dispensadores de alcohol y gel en varios puntos del local. También se solicitará al cliente que se lave las manos antes de iniciar el servicio. Y una vez finalizado, se solicitará al cliente el retiro de guantes desechables. En el mecanismo de pago se recomienda que los locales establezcan mecanismos por medios digitales, ya sean tarjetas o transferencias, evitando así el mayor contagio. Contagio y también el uso de objetos. Por otra parte, también tenemos mecanismos que no requieran firmas manuales. Bien, de acuerdo a lo investigado en fuentes bibliográficas veraces acerca de la situación de las peluquerías en el Ecuador, podemos concluir que el actual panorama para las peluquerías en el Ecuador no es alentador, producto del confinamiento total o parcial al que estamos sujetos a cumplir, y su futuro es incierto, dado que en muchas ciudades del país van aumentando casos de COVID y también se está intentando reactivar sus economías en la medida posible, pero no todas han tenido el resultado esperado y se han visto obligadas a retroceder en la semaforización. Esto endureciendo las medidas de bioseguridad. Si bien es cierto, también existen aproximaciones económicas referentes a las pérdidas que ha tenido el sector de las peluquerías. Cabe acotar que dichas aproximaciones están basadas en la peluquería y estas sobre todo en las que se encuentran legalmente constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador. Mientras tanto, las pérdidas económicas de las pequeñas peluquerías que no tienen vida jurídica no están reflejadas en estas cifras, por lo tanto se estima de que las pérdidas son incuantificables. También tenemos que la estrategia de mayor incidencia implementada por este sector ha sido la de servicio a domicilio. Sin embargo, esta no ha tenido los resultados deseados porque existe mucho temor en cuanto al cliente y en cuanto a la persona que ejerce el servicio. Sin embargo, se están
se están tomando medidas de bioseguridad con el fin de lograr una reactivación paulatina de acuerdo a la situación que se está viviendo en cada ciudad del país. Pero a pesar de todo esto no tenemos resultados óptimos. Es por ello que estamos planteando recomendaciones de acuerdo a lo investigado en las fuentes bibliográficas. De acuerdo a esto, en el Ecuador se recomienda que los municipios de cada cantón deben ejercer guías de medidas de seguridad y protocolos que permitan la recuperación de esta importante actividad económica, asegurando la protección tanto de trabajadores y clientes contra el COVID-19, de manera que la reapertura de los salones de peluquería empiece nuevamente a formar parte de un importante ingreso del PIB. También tenemos que las leyes deberían ser más estrictas en cuanto a las peluquerías informales. Si bien es cierto, en estos momentos es necesario emprender con lo que se pueda, pero al menos se debe establecer un plan de contingencia, pues que para estas pequeñas peluquerías y pues permitan constituirse en el mercado. Además, también se necesita implementar equipos de protección de seguridad, maximizando la limpieza y la desinfección a la hora de ejercer el trabajo de manera que el cliente se sienta seguro y confiado. Esto en cuanto a los trabajos a domicilio. Sin embargo, también la persona que ejerce la profesión de peluquería debe emplear algunas preguntas a su cliente de manera de que exista cero contagio a nivel nacional. He aquí pues algunos anexos en los que vemos los trabajos que se realizan en una peluquería. De los antes ya mencionados, tenemos rulos, tinturaciones, planchados, embellecimiento como tal para el caballero, porque no solo se trata de belleza para la mujer, sino también pues para el hombre y para los niños. Pues bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.